¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos una vez más. Gustavo López, quien les habla, pretendemos hoy abordar dos temas que están íntimamente vinculados, indisolublemente unidos, que han tomado relevancia en el debate político, en la preocupación ciudadana, vinculados a lo que podemos definir como la cuestión militar. Por un lado, el Estado público, que ha tomado una sucesión de denuncias relacionadas a la conducta de efectivos del ejército uruguayo en cumplimiento de lo que se conoce como misiones de paz bajo el mando de la ONU, lo que conocemos como cascos azules en el exterior. Y por otro lado, la propuesta convertida ahora en proyecto de ley del senador de la ultraderecha, Manini Ríos, pretendiendo establecer mecanismos de liberación por razones de edad de los militares procesados, presos por crímenes contra los derechos humanos, por crímenes de lesa humanidad cometidos en el pasado reciente, en la larga noche de la dictadura militar y fascista en Uruguay. En relación al primer tema, y colocando contexto, es preciso decir que esto que se conoce como misiones de paz, en realidad son, digamos, intervenciones reales, claras, promovidas por las Naciones Unidas en territorios extranjeros con propósitos casi siempre de índole político y económico. Son tropas de ocupación en territorio extranjero que vienen a entrometerse directamente en asuntos que nada tendrían que ver ejércitos de otros países y mucho menos el nuestro. Uruguay tiene una larga tradición de participación en estas misiones, sobre todo en el continente africano y también en nuestro continente, a partir de la disposición de contingentes militares en Haití. Durante muchísimo tiempo, distintas organizaciones vinculadas a la protección de los derechos humanos de la población de esos lugares ha denunciado conductas abusivas en materia sexual de tropa y oficialidad del ejército uruguayo. Algunas de ellas vinculadas incluso a violaciones de menores, otras a hijos que han dejado en el curso de estas misiones sin ningún tipo de protección, sin hacerse cargo de su paternidad, demostrando de alguna manera esta contradicción aborrecible de un ejército que dice actuar en nombre de la paz cuando en el ejercicio de su actividad somete a mujeres y niños a vejámenes sexuales. Recientemente se han conocido denuncias vinculadas a la actuación del ejército uruguayo en el Congo y anteriormente a lo que ocurrió en Haití, donde incluso menores de edad, como decíamos, han denunciado tratos abusivos de parte del ejército. Esto no es, en nuestra opinión, episodios aislados, ni puede ser atribuido a la conducta perversa de una minoría, sino que tiene que ver incluso con qué tipo de fuerzas armadas tiene nuestro país, de dónde viene su formación, cuánto heredan de su pasado criminal en la dictadura, cuáles son los elementos centrales en que se fundan los valores de esta institución y sobre todo qué rol van a jugar a esos lugares. El caso de Haití es muy claro, las fuerzas de ocupación eh, al mando de la ONU, los cascos azules, han sido algo así como la mano de obra tercerizada del imperialismo norteamericano para cumplir precisamente ese rol, el de mano de obra barata para asegurar la contención de ese país al servicio de intereses que nada tienen que ver con la autodeterminación del pueblo haitiano. Haití ha sido, como ustedes saben, un ejemplo augural en nuestro continente, por la primera revolución de 1804, victoriosa, que resolvió en el mismo acto el problema de la independencia y el problema de la esclavitud, a diferencia de las otras revoluciones que se dieron en el continente, que resolvieron la cuestión colonial, pero mantuvieron durante mucho tiempo la esclavitud. En Haití, un pueblo insurrecto terminó con la dominación colonial y al mismo tiempo resolvió el problema de la esclavitud, inició un camino de independencia que fue truncado sucesivamente a lo largo de siglos por la acción imperialista que ha, bueno, sembrado de dictaduras ese país, colocando gobiernos títeres, corruptos, etcétera, hasta la situación actual que lo convierte en el país más pobre del continente y uno de los más pobres del mundo, es decir, empobrecido a partir
de estas acciones intervencionistas, ¿no? Los cascos azules de Uruguay, tanto en el Congo como en Haití, como decíamos, han cumplido este papel de ser la mano de obra tercerizada del imperialismo al servicio de los intereses del sometimiento de estos pueblos, y en el curso de su accionar, mostrándose hacia afuera como fuerzas de carácter humanitario, así la definen, han cometido atrocidades como las violaciones de mujeres y niñas en las condiciones en que esta población vive, ¿verdad? El sistema político uruguayo ha reaccionado de forma muy desigual. Recientemente el presidente de la República, consultado por una rueda de prensa, consultado acerca de estas denuncias, y habida cuenta de su anunciada visita a las tropas en el Congo para celebrar allí la Navidad, dijo: yo no voy al Congo a dar clases de moral. Esas fueron las respuestas textuales del presidente de la República frente a una requisitoria periodística. La verdad, señor presidente, que este no es un problema de si usted va o no a dar clases de moral. Este es el problema que tiene una dimensión ética de fondo. Este es el problema de cómo el país entiende estas cuestiones y hasta qué punto está dispuesto a resolverlas. Y solo se pueden resolver a partir de una depuración definitiva de este organismo y de retirarse de estas misiones de paz que nada tiene que hacer Uruguay ocupando territorios extranjeros al servicio de intereses que no son los nuestros. Si queremos tener acciones humanitarias en serio, lo que hay que hacer con Haití, con el Congo, es mandar médicos, maestros, trabajadores de la construcción, profesionales al servicio de la reconstrucción de un país en ruinas, valores y solidaridad, internacionalismo entre los pueblos. Eso es lo que podemos hacer si queremos efectivamente tener un compromiso humanitario con otros pueblos. No soldados armados y mucho menos soldados educados en la lógica de la represión, en la lógica del abuso, que terminan avergonzándonos frente al mundo entero con actitudes como esta que acabamos de reseñar y que han sido objeto de denuncia. Aspiramos a que el mayor peso de la condena social en Uruguay y en el mundo caigan contra estas atrocidades cometidas por soldados uruguayos, y al mismo tiempo aspiramos a que crezca la conciencia social en torno a la necesidad de retirar las tropas uruguayas, tanto de Haití como del Congo, como de cualquier otra misión, porque no precisamos un ejército de ocupación para el bienestar y mucho menos un futuro digno para esos pueblos. En otro orden, vinculado al segundo tema que queríamos abordar brevemente. La impunidad en Uruguay es un lastre peligroso. La impunidad en Uruguay compromete el futuro. Desde la forma en que se transitó el pasaje de la dictadura a esta forma de la democracia burguesa, desde entonces hasta ahora, un manto de impunidad se cierne sobre la sociedad uruguaya. Una transición de la dictadura a esta forma, la democracia, pautada por negociaciones populares, por acuerdos, por pactos. Así se conoció el pacto del Club Naval, que fue la llave que encontró el sistema político y la dictadura para esta transición tutelar de la democracia. Pacto que estuvo lleno de corrillos, de acuerdos implícitos y explícitos, entre los cuales la impunidad estuvo presente durante todo el tiempo. Ya en el año 1986, a un año del retorno de la institucionalidad democrática, se promulga la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, lo que conocemos como ley de impunidad, donde el Estado renuncia a investigar los crímenes y a juzgar los crímenes que se cometieron entre 1973 y 1985. Con este acto de renunciamiento se estaba garantizando la impunidad para el terrorismo de Estado. Con este acto de renunciamiento se estaba sellando el pacto de impunidad con los protagonistas del periodo histórico más negro en la historia del Uruguay, la dictadura militar y fascista que asoló nuestro país y que vino a imponer el modelo económico que las clases dominantes necesitaban, a ajustar cuentas con el pueblo, a impedir, limitar, cercenar el avance de las fuerzas populares en un sentido, una perspectiva de transformación de fondo de la estructura de este país. Vino a instalar el modelo económico que las clases dominantes necesitaban y para eso tuvo que, para eso no tuvo escrúpulos en cometer los más aborrecibles crímenes
contra la militancia popular, contra el campo popular en su conjunto y particularmente contra las fuerzas revolucionarias que operaban en la realidad social de nuestro país. Múltiples fueron los esfuerzos que se han hecho desde organizaciones de familiares, desde víctimas del terrorismo de Estado, desde organizaciones de derechos humanos, incluso a escala internacional, para terminar con esta oprobiosa ley de impunidad. Se fue por el camino institucional en sucesivos plebiscitos desde el 89 en adelante. Luego, ya en el gobierno del Frente Amplio, se intentaron leyes interpretativas. Hubo, y hay que reconocerlo, menores, yo diría, casi que insignificantes avances, pero avances al fin, de un total de 165 casos de denuncias de desapariciones forzadas en Uruguay. Apenas 5 cuerpos fueron recuperados, 5 cuerpos de compañeros fueron recuperados durante ese periodo. De más de 400 represores identificados como participantes directos de la tortura y de otros vejámenes, y más de 210 causas judiciales abiertas, apenas se procesaron a una treintena de integrantes de las Fuerzas Armadas y de la policía, y de ellos una docena permanecen presos en condiciones bien diferentes a los presos sociales, al que roban 2 gallinas o una bicicleta, presos en la cárcel Domingo Arena, una suerte de cárcel VIP, presos en un cuartel. Es como estar presos en el ámbito que ellos manejan, que ellos dominan, en el ámbito donde ejercen su vida. De esa docena de militares presos, la inmensa mayoría de ellos son mayores de 65 años, muchos de ellos mayores de 70. Cabildo Abierto, esta fuerza política que representa la nostalgia de la dictadura, el interés militar, la doctrina de la seguridad nacional, el nacionalismo, el fascismo disfrazado de nacionalismo popular. Esta fuerza política propone ahora una ley a la medida, con nombre y apellido, una ley que propone que a los 65 años de edad se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria. Uruguay ya cuenta incluso con este beneficio en ciertas circunstancias y determinados por los dictámenes judiciales. No obstante, se pretende hacerlo extensivo precisamente para que aplique a estos terroristas de Estado, a esta gente que utilizó el poder del Estado para matar, violar, secuestrar, torturar mujeres embarazadas, ser parte de una coordinación internacional, el Plan Cóndor, que entre otras cosas arrojó gente de los aviones al río. De esta gente estamos hablando, del brazo ejecutor de los peores crímenes que nuestro país recuerda. Estamos hablando de quien fue capaz, lo decimos una vez más, de violar mujeres embarazadas, de secuestrar niños. A esos son los que el presidente Mujica llamaba los viejitos, y que Manini Ríos, siendo sus compañeros de armas y de ideas, pretende hoy liberar. El problema de la impunidad para nosotros no es cualquier problema. El problema de nuestros compañeros muertos y desaparecidos es un problema, como decíamos, de orden político y de orden ético. Ahí están los que dejaron la vida por una sociedad distinta. Ahí están los que dejaron la vida luchando por un mundo diferente. Ahí están los jóvenes, hombres y mujeres y trabajadores de este pueblo que sembraron con su sangre el camino a la libertad. Y por tanto nadie que se sienta parte del pensamiento avanzado, de las ideas de cambio de este país, puede hacerse el distraído frente a estas cosas. 15 años de gobierno del Frente Amplio no permitieron más que algunos insignificantes avances al mismo tiempo que perpetuaron la impunidad, negándose sostenidamente a anularla y negándose sostenidamente a proceder seriamente al juicio y el castigo a los criminales de la dictadura. He recordado aquel congreso del Frente Amplio que llevaba el nombre del Congreso Héctor Rodríguez en homenaje a un formidable sindicalista, promotor del sindicalismo clasista en Uruguay, donde se da este debate en torno a qué hay que hacer con la ley de impunidad, año 2009, si no recuerdo mal. Y exponen por entonces el senador Fernández Huidobro, que luego fue ministro, ex dirigente de Tupamaro, rehén de la dictadura, luego fue ministro de Defensa y se mimetizó con las Fuerzas Armadas a límites increíbles de relaciones carnales con la oficialidad, promotor de Manini Ríos, quien lo ascendió una y dos veces, quien lo puso al frente del aparato militar. En aquella oportunidad, cuando se discutía si el Frente Amplio en su programa tenía o no que incluir la derogación de la ley de impunidad, frente a un Palacio Peñarol lleno de gente, Huidobro dijo: esto hay que dejarlo al costado porque se puede renunciar a todo menos a la victoria.
la pregunta obligada es ¿para qué crees la victoria después que renunciaste a todo? ¿O cuál es la victoria del renunciamiento? Nosotros no renunciamos a la verdad y la justicia, ni al juicio y al castigo. No renunciamos a la condena social a los terroristas de Estado y alentamos la idea de que más tarde o más temprano serán las fuerzas populares las que ajusten cuentas con estos criminales. No perdonamos, no olvidamos, no nos reconciliamos y estaremos siempre, inexorablemente siempre, juramentándonos luchar por verdad, justicia, juicio y castigo como único camino para alumbrar una sociedad distinta y para comenzar, con la clase obrera a la cabeza, a dar vuelta a este país. Les pedimos, si estas reflexiones les resultan útiles, que las compartan, que se comuniquen con nosotros por las vías que aparecen en los gráficos y que si así lo consideran se suscriban a este canal. Nos encontramos la semana que viene.